A la bomba de Nagasaki le siguió una severa advertencia del secretario de Estado James Burns. Aún hay tiempo, pero es escaso para que los japoneses se salven de la destrucción que se cierne sobre ellos. La intención estaba clara. La bomba atómica se volvería a utilizar hasta que Japón cediese. Aquel mismo día, la posición de Japón se volvió aún más precaria. A primeras horas de la mañana del 9 de agosto, 1,5 millones de soldados soviéticos irrumpían en Manchuria y el norte de China. El líder soviético Joseph Stalin no solo quería conquistar más territorio, quería participar en cualquier acuerdo final de paz en el Extremo Oriente. Más de 1 millón de japoneses se hallaban en la zona, pero el avance relámpago del Ejército Rojo era imparable. La situación de Japón en la guerra se había vuelto insostenible. Aquella noche, el emperador Hirohito se reunió con sus 6 máximos líderes militares y políticos. El gabinete de guerra estaba dividido. 3 de sus miembros, liderados por el primer ministro, el barón Kantaro Suzuki, abogaba por la paz. Los otros 3 querían seguir combatiendo. Habían llegado a un punto muerto. Rompiendo con cualquier precedente, el primer ministro le preguntó su opinión al emperador. El emperador Hirohito votó por la paz, a condición de que se mantuviese su posición como jefe del Estado. Al día siguiente, 10 de julio, la propuesta fue enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, James Burns. Burns la rechazó. Solo se aceptaría una rendición incondicional. Mientras que los miembros del gabinete de guerra japonés discutían entre sí, las tropas soviéticas seguían lanzándose sobre Mongolia. Al mismo tiempo, los cazas estadounidenses sobrevolaban libremente Japón, ametrallando a voluntad objetivos militares y enlaces de transporte. Los ataques aéreos generalizados seguían devastando Japón. El 14 de agosto, la administración Truman envió un mensaje en el que comunicaba que la posición del emperador se mantendría siempre y cuando este último aceptase las órdenes del comandante supremo de las fuerzas aliadas. Hirohito hizo uso de su enorme prestigio para ordenar al gabinete de guerra que soportase lo insoportable y aceptase las condiciones. Aquel mismo día en Washington, el presidente Truman anunciaba que Japón se había rendido incondicionalmente. Considero esta respuesta como la aceptación completa de la declaración de Potsdam que especifica la rendición incondicional de Japón. Las multitudes cantaban y lanzaban vítores en las calles de las ciudades norteamericanas. En Gran Bretaña era medianoche cuando el nuevo primer ministro Clement Attlee difundió la noticia. Hoy Japón ha capitulado. Nos hemos librado de nuestro último enemigo. El mundo vuelve a estar en paz. Agradezcamos al Señor esta gran liberación y su misericordia. Larga vida al Rey. En pocos minutos la multitud invadió las calles de Londres. Muchas personas se reunieron ante el Palacio de Buckingham. En las calles,
una fiesta de enormes proporciones se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Al día siguiente, 15 de agosto, atónito, el pueblo japonés escuchaba por primera vez la voz de su dios emperador. Les comunicaba que la situación de Japón se había vuelto insostenible y que el país se veía obligado a capitular. Todas las fuerzas militares tenían que deponer las armas. El prestigio del emperador era tal que casi todas las unidades obedecieron. En Manchuria, a pesar del alto el fuego, las fuerzas soviéticas seguían combatiendo. Por primera vez, numerosos soldados japoneses se rindieron. Pero los soviéticos, decididos a ocupar el máximo territorio posible, prosiguieron su avance. Stalin no quiso atajar el combate hasta una semana más tarde. Para entonces, toda Manchuria, la mitad de Corea y una parte del norte de China estaban bajo su control. En todo el sureste asiático, en las Filipinas y en muchas islas donde los norteamericanos no habían llegado, fueron necesarias semanas para que la noticia de la rendición alcanzase a las guarniciones aisladas. Algunos soldados japoneses se mantuvieron ocultos en la selva durante más de 30 años. Finalmente, el 28 de agosto de 1945, 2 semanas después de la capitulación, las primeras tropas estadounidenses llegaban a Japón. Una enorme flota estadounidense se reunió en la bahía de Tokio, pasando ante los destrozados navíos de la otrora orgullosa armada japonesa, que los norteamericanos habían destruido de forma tan aplastante. Varios días después, el 2 de septiembre de 1945, una delegación japonesa subía a bordo del acorazado estadounidense Missouri. En el alcázar del mismo, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu, firmó el documento de la rendición incondicional. Fue refrendado por el general estadounidense Douglas MacArthur, el hombre que realmente dirigiría Japón durante los 6 años siguientes. Como comandante supremo de las fuerzas aliadas, anuncio mi firme propósito, según la tradición de los países que represento, de proceder a cumplir con mis responsabilidades con justicia y tolerancia. Seguidamente, una fuerza de más de 2.000 aviones aliados sobrevoló el escenario con gran estruendo. Fue un tributo digno de la abrumadora potencia que finalmente había conseguido llevar a Alemania y Japón a la derrota absoluta. La Segunda Guerra Mundial había finalizado. El deseo inexorable de Japón de hacer la guerra había sido aplastado por un arma de un imponente poder destructivo. Tanto en el este como en el oeste, el mundo sería dividido y compartido de acuerdo con unas nuevas fronteras. Surgirían nuevas lealtades, y nuevos enemigos competirían entre sí para poder ejercer una influencia global bajo el espectro de la guerra nuclear. Era el comienzo de una nueva era en la historia del mundo.